Muy buenas. Mirad, esta es otra de mis páginas de Art Journal que empieza con restos de pintura, como muchas veces me ocurre, y decido hacer un fondo, bueno, para ver a ver qué me apetece hacer. Y como me veis, estoy utilizando pues un plástico normal de un sobre de die cuts, me parece, un plástico de burbujas. Y ahora me veréis que utilizo plásticos de estos que reciclo de cuando compramos cosas, de los fondos de, yo qué sé, pues de las pizzas, de los paquetes de carne, de, bueno, un sinfín de elementos de plástico que consumimos, que muchos, pues la verdad es que son muy aprovechables a la hora de hacer fondos. Mirad, este es como unos puntitos, pero de una forma muy cuadriculada, el otro era redondito. Bueno, es solo ir observando y ver cuál os puede venir bien. Este es un sello que lo hice hace poco para hacer lo de los moldes sin moldes y está hecho con trocitos de cartón apilados y luego goma eva recortada. Y este de la estrella, lo mismo. Para hacer fondos, la verdad es que son ideales. Sobre todo si estáis empezando y no tenéis muchos recursos, pues se pueden fabricar fácilmente. Ahora con tapones de suavizante, de jabón, de leche, de bueno, lo que me viene bien, que voy guardando, hago este montón de burbujas. Busco un tapón más pequeñito, que en este caso es de los sprays estos de pintura. Y ya está, ya tengo mis burbujas hechas. Dejo secar la tinta para que no se me emborrone. Aseguraros de que sea tinta, que luego cuando pongamos nuestras pinturas con agua no se os haga un manchurrón, ¿vale? Entonces la Archival la verdad es que va muy bien para esto. Como me habéis visto antes, con los restos de hacer el amanecer de la página anterior, pues he empezado a pintar pues mis burbujas, porque es que ya sabéis que no me gusta tirar absolutamente nada. Después me voy creando más colores. Esta vez todo el rato he utilizado, para las capas iniciales, he utilizado las Distress. Y para pintar mis burbujas he utilizado los pigmentos. Pero bueno, podéis utilizar lo que queráis. Esto solo son ideas. Entonces vosotras podéis usar lo que queráis. Yo os explico lo que he usado en este caso. Vale. Al pigmento también le estoy añadiendo un pigmento perlado para, bueno, pues para algunas de las burbujas darle un toque diferente. Ese pincel que veis que vuela por ahí, que asoma por la parte de abajo, es que tengo un pincel en la boca. Y no me di cuenta que se asomaba por la cámara. Pero bueno, así voy, a tres manos y en la boca. Vale. Ahora no quiero pintar ninguna más de ese color oscuro, entonces como había bastante pigmento y bastante pintura, lo que decido es pues bueno, modificar el tono partiendo de ese oscuro y le pongo tinta alcohol que no me funciona muy bien, no aclara demasiado, en este caso la mezcla no era la más ideal y entonces después le pongo pintura chal blanca. Por eso en este caso estas burbujas no han quedado translúcidas como las otras, sino que han quedado más opacas. Pero bueno, ya me gusta el efecto que va creando con las diferentes, unas más transparentes que se ve lo que hemos hecho en el fondo y otras pues que tapan. Aquí ha sobrado mucha pintura y decido ponerla en una primera capa. Esta página está terminada, pero no la habéis visto todavía. No tiene las fotos hechas y no está subida. Vale, ahora con el negro voy a pintar otras burbujitas. Pero como veis queda un poquito más translúcido porque no le he añadido absolutamente nada. Entonces, pues, aunque tapa, no queda totalmente mate como el otro lila que hemos creado echándole la chalca. Así que ya sabéis, si queréis que queden más opacos, pues hacer potajes como yo, que me encanta. Cuando ya tengo todas las burbujas aquí, no lo he grabado, no sé por qué, pero a todas les he hecho una sombra por el lado izquierdo con ese mismo lápiz con el que hago el marco. Y entonces, pues ya está. Tiene como un poquito más de dimensión la burbuja. Ya pueden ser burbujas, planetas o lo que uno quiera. Hago el marco también con un boli blanco, que tampoco no sé por qué no se ha grabado. Les doy como unos puntitos de luz, ahí ya los podéis ver. Y ahora con el tapón del Bolivic lo que hago es, por las zonas libres, dijéramos, hacer unas burbujitas pequeñas.
y ya estará. Ya tengo el sentiment preparado, que está hecho con los stickers esos negros, pero puestos encima de un pedacito de cartón blanco que debo haber recuperado de alguna caja. Y ya está, y esta página ya la doy por terminada. Así que otro tuto editado y bueno, pues a por la próxima. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros, comentarios y todas esas cosas. Y gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Mua!